Hoy profundizaremos en la fascinante historia de Nimrod, un enigmático personaje cuyo legado va más allá de las páginas de la Biblia. Acompáñanos en este viaje épico, desvelando la influencia de este hombre, nieto de Cam y bisnieto de Noé, tal como se narra en el libro del Génesis. Su historia es un tejido de poder, desafío y misticismo. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para acompañarnos en cada descubrimiento. Al abrir el capítulo 10 de Génesis, se nos presenta a Nimrod, uno de los primeros grandes líderes posteriores al diluvio. Su herencia es tan rica y profunda que resuena con las historias de Babel y el intento de asesinato de Abraham. ¿Quién fue este hombre que desafió a los cielos con la construcción de la Torre de Babel, descrito como un poderoso cazador ante el Señor? Estableció su reino en Babel, Erech, Akkad y Sinar, una región de gran prosperidad y, al mismo tiempo, de desafíos posteriores al diluvio. Con un espíritu audaz, Nimrod no solo fundó ciudades sino que también forjó una civilización. La saga de Nimrod continúa con su expansión hacia Asiria, donde construyó monumentos de civilización, como Nínive, que se convirtieron en iconos de progreso y, paradójicamente, de decadencia moral. Estas ciudades, marcadas por prácticas idólatras, reflejan la complejidad humana y el choque entre fe y ambición. Los relatos bíblicos trazan un paralelo intrigante entre las ciudades de Nimrod y las primeras fundaciones, revelando una narrativa única y divertida. Desde el linaje de Caín, antes del diluvio, estas referencias no son solo hitos geográficos, son testimonios de los primeros intentos de la humanidad de crear orden en el caos posterior al cataclismo. La tierra fértil entre los ríos Tigris y Éufrates prometía prosperidad, pero también ocultaba peligros en forma de animales salvajes que amenazaban la existencia pacífica de la gente. Nimrod, con su piel oscura heredada de Cusí y su imponente estatura, destacó como protector y proveedor, una figura casi mítica que dominó y unió a su pueblo contra las amenazas naturales. La influencia de Nimrod fue tan vasta que, hasta el día de hoy, su nombre evoca historias de valor y poder. Su reinado, consolidado en fuerza y habilidad para la caza, es emblemático del deseo humano de seguridad y estructura social. Bajo su liderazgo, surgieron las primeras sociedades organizadas, trayendo consigo el concepto de un reino unificado bajo un solo monarca. Este es el legado de Nimrod, de cazador a rey cuyo nombre es sinónimo de fundación y poder. Sin embargo, no fue solo la fuerza lo que hizo de Nimrod un hombre célebre, su sagacidad a la hora de liderar personas y establecer un reino organizado es un testimonio de su visión de vanguardia. Bajo su égida, se levantaron ciudades fortificadas que proporcionaban refugio y prosperidad bajo las sombras protectoras de sus altos muros. ¿Por qué conformarse con la dispersión cuando se puede tener unidad? Esta era la filosofía de Nimrod. Propuso y llevó a cabo la construcción de fortalezas no solo como protección, sino como símbolo de un reino que buscaba algo más allá de la supervivencia, la aspiración de dejar una huella imborrable en la historia humana. La Biblia inmortaliza a Nimrod no solo como el arquitecto de ciudades, sino como el fundador de un imperio que desafiaría al cielo mismo con la Torre de Babel, un acto de audacia que resuena hasta el día de hoy. En un momento en que el mundo aún se estaba recuperando de los estragos de una inundación catastrófica, Nimrod surgió como un monumento a la resistencia humana en Babel. Erech, Akkad y Se, tierras fertilizadas por las aguas retraídas del gran diluvio. Nimrod erigió un reino que la Biblia reconoce como el primero mencionado en sus escritos sagrados. Este reino no fue solo un faro de poder, sino un testimonio del ingenio y la audacia humanos. Sin embargo, la estatura de Nimrod no se midió únicamente por el alcance de sus conquistas territoriales o el prestigio de sus hazañas arquitectónicas. Las Escrituras nos advierten sobre su espíritu rebelde, ya que era un poderoso cazador ante el Señor, expresión que, en hebreo, transmite connotaciones de tiranía.
El término Gibor en realidad refleja la imagen de un tirano y la traducción de Nimrod evoca rebelión. Esta figura histórica, descrita por la enciclopedia judía como alguien que incitaba a la rebelión contra lo divino, surgió como heraldo de prácticas idólatras y atroces. Por eso, en las páginas oscuras de la historia, a menudo se le contempla como el prototipo del anticristo, personificando lo opuesto a los valores monoteístas. La tradición también nos habla de Semiramis, su esposa, quien, a la muerte de Nimrod, fue exaltada al estatus de divinidad por los babilonios. En aquellos tiempos, el acceso a la nobleza se pagaba con sacrificios, y los relatos mencionan rituales que incluían sacrificios humanos, un oscuro tributo para asegurarse privilegios y favores. El culto a Moloch, donde se creía que los niños eran sacrificados por el fuego, fue una expresión de adoración que generó división entre los babilonios. Algunos estaban de acuerdo, otros lo refutaban, culminando con la eventual muerte de Nimrod. Las consecuencias de tales actos resuenan a través de generaciones, dejando un legado de sombras y misterios. En el ascenso de Nimrod y la construcción de la Torre de Babel, encontramos el conflicto humano primordial entre la vanidad y la trascendencia. Flavio Josefo, el historiador, nos da a entender que Nimrod construyó la torre no solo como una fortaleza, sino como un símbolo de la desafiante aspiración humana que resuena a través del tiempo. Nimrod no construyó la Torre de Babel como defensa contra futuras inundaciones, sino como un acto de venganza divina, un desafío lanzado a los cielos. La razón del diluvio original, como recuerda el Génesis, fue la maldad y la rebelión humanas. Al continuar construyendo la torre, Nimrod continuó con este legado de desobediencia, negándose a reconocer la autoridad divina. Convenció a su pueblo de que su prosperidad era el resultado de sus propias manos, no de un poder superior. El orgullo y la persuasión de Nimrod son excelentes ejemplos de lo que sucede cuando la humanidad se desvía de una conexión genuina con lo divino. La narrativa bíblica nos lleva a reflexionar sobre la verdadera fuente de nuestra prosperidad y acción en el mundo. El clímax de la historia de la Torre de Babel muestra a un Dios que intercede para frustrar los planes humanos. La confusión de lenguajes impuesta por el Creador no es solo un castigo, sino una corrección de rumbo, que indica que ningún proyecto humano, por grandioso que sea, puede prevalecer sobre la voluntad divina. La dispersión de lenguas y pueblos es un potente recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y de que la verdadera fuerza de la humanidad reside en su capacidad de vivir en armonía con los designios divinos, en lugar de intentar suplantarlos. En el corazón de la antigua Mesopotamia, donde caudalosos ríos escribieron el destino de las civilizaciones emergentes, Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia. El dramático final de Nimrod, tal como lo cuentan leyendas e historias entretejidas en el tejido de las escrituras, está marcado por un acto macabro y simbólico, el desmembramiento de su cuerpo, una práctica que se repite en la Biblia en Jueces capítulo 19 versículo 29 y en Primera de Samuel capítulo 11. Versículo 7. Estos fragmentos de cuerpo fueron distribuidos por diferentes zonas como acto de advertencia y deshonra, presagiando la dispersión de su legado. Tras la muerte de Nimrod, su viuda, la enigmática Semiramis, asciende como regente del trono de Babilonia. En esta intrincada trama, la mitología y la historia se entrelazan densamente, proclamando a Nimrod como una deidad solar en una maniobra de poder concebida en los antiguos palacios del poder. Semiramis transforma hábilmente su pecado, la traición y el adulterio, en mito. Su hijo recién nacido, Tammuz, se presenta como la encarnación de Nimrod, engendrando un ciclo de divinización e inmortalidad en el fértil territorio de Babel, más tarde reconocido como Babilonia. Esta civilización sumeria, que surgió antes del gran diluvio, acuñó la historia como la civilización más antigua conocida, ejerciendo influencia secuencial en Egipto. Se distinguió por su repentina y avanzada erudición en leyes, urbanismo,
escritura y sabiduría multidisciplinaria, testimonio del genio humano en los albores de los tiempos. Sin embargo, Babilonia también se convirtió en sinónimo de prácticas que las generaciones futuras condenaron, como la idolatría, la adivinación, los encantamientos y un sinfín de transgresiones de la ley divina. Los nombres de Nimrod y Babilonia resuenan a través de los siglos como símbolos de decadencia moral y espiritual, persistiendo en diversas facetas de culturas y mitologías de todo el mundo. Nimrod, cuyo eco se puede encontrar en figuras heroicas como Gilgamesh y Hércules, impregna la imaginación colectiva no solo como un mero personaje histórico, sino como un arquetipo del héroe que desafía a Dios. Las historias contadas en el Midrash, textos judíos que exploran la interpretación bíblica, mencionan su oposición a figuras patriarcales como Abraham, aunque la historicidad de estos encuentros sigue siendo un misterio. En esta narrativa de poder, rebelión y divinidad, destaca la extraordinaria capacidad de una figura para influir tanto en la historia y la mitología, como en la propia percepción de la humanidad sobre lo sagrado y lo profano. Al cerrar este capítulo de la historia, se nos invita a meditar en estos pasajes de la Biblia que no solo nos cuentan acontecimientos, sino que también moldean la civilización, la cultura y la fe a lo largo de los milenios. La historia de Nimrod es una ventana a la comprensión de la ascendencia humana y sus interminables búsquedas de significado y poder. Dios los bendiga.